como es el caso de la adición étnica y los estudios etnoculturales. En este caso, lo que se tiene que hacer es un currículo diferente, en donde se tienen que incluir elementos que permitan, de alguna forma, atender o entender esta diferencia étnica. También existen las relaciones humanas y la identidad cultural positiva, que es incluir ciertos temas, ciertas unidades, ciertos contenidos que van a permitir que le entendamos positivamente a esa diferencia cultural. Tenemos paradigma lingüístico, que es el que permite utilizar, por ejemplo, o es el que nos permite o explica que muchos de los problemas que se dan a nivel escolar es porque cuando vienen de minorías étnicas con otro tipo de lengua, lo que se hace es enseñarles en una lengua diferente y por lo tanto se tienen que generar programas que puede ser en su misma lengua o programas que ayuden a que se mejore este tipo de situación. Este tipo de educación diferenciadora hace que se biculturalice el currículo y esa biculturalización puede ser de varias formas. Por ejemplo, se convierte en agregativo cuando tenemos que incluir o insertar dentro del currículo ordinario algunos elementos que nos permitan atender a estas diferencias étnicas. Podría ser confrontativo cuando contrastamos los currículos, que vamos a ver en el caso del Ecuador, contrastamos para de alguna forma responder a las diferencias. O puede ser integrativo cuando tenemos que incluir o integrar elementos diferentes curriculares o generar un currículo nuevo. También tenemos el educar para empoderar. En este caso, este tipo de educación viene sobre todo generada por movimientos interculturales que se han posicionado intentando que se generen una serie de cuotas de participación, o lo que se conoce también como acción afirmativa, que contrarresta la injusticia que ha sido muy presente frente a una serie de grupos que durante toda la historia siempre han estado en desventaja, como es el caso de las mujeres y también las minorías étnicas. Este educar para empoderar hace que se genere una visión o una forma de pensar que hay que incorporar lo ajeno en lo propio. Por lo tanto, se sigue victimizando al otro o se sigue asumiendo una visión bastante paternalista frente a lo que se tendría que hacer. Tenemos también la educación para la tolerancia, que es la que promueve o la que fomenta el respeto hacia la interculturalidad y la tolerancia, y eso a su vez desde esta ética de la tolerancia lo que genera es la pedagogía de la diferencia. Este tipo de enfoques lo que genera a nivel pedagógico, a nivel curricular, es que se utilice la diversificación y que ese currículo diversificado muchas veces es el que nos va a impedir tener o generar estándares que a su vez puedan ser comunes para todos. O también se generan programas que permitan seguir trabajando en valores, en aspectos relacionados con la solidaridad y con la comunicación. Existe también la educación genética, que plantea que los niños, sobre todo de minorías culturales o en general las minorías culturales, suelen tener resultados inadecuados a nivel escolar y esto se debe a las características genéticas que presentan. La forma de pensar que se origina es entonces que si son diferencias genéticas, nada se puede hacer frente a eso. Tenemos también la educación radical, en donde la escuela es la que tiene que mantener de alguna manera ciertos estatus sociales a nivel de los estudiantes. Es más, que acepten voluntariamente que tienen que ser categorizados a nivel social. Frente a ese enfoque, probablemente la forma de pensar que se origina es que ya no se les puede ayudar, más bien hay que apoyar para que la escuela siga generando ese tipo de procesos. Y lo que a nivel curricular se plantea es que, por ejemplo, frente a lo genético, debemos realizar una serie de programas de intervención educativa para ir remediando, para ir resolviendo, para ir de alguna forma compensando todos estos problemas que se dan a nivel de las minorías culturales.
O también lo que se plantea o lo que se hace a nivel curricular es crear algunos grupos, y estos grupos son creados gracias a la aplicación de test estandarizados que nos permiten saber quiénes podrían agruparse de acuerdo a sus habilidades o capacidades. Y según la educación radical, lo que pasa a nivel curricular es que hay que exigir ciertas formas para que se siga radicalizando el sistema educativo. También tenemos el educar para transformar, que en este caso lo que se hace es plantear, ya está en contra de todo lo que son las acciones afirmativas, y más bien lo que se tiene que hacer es democratizar lo que se viene haciendo a nivel de educación, y para eso, por ejemplo, uno de los autores plantea la educación liberadora, como es el caso de Freire. En el caso de la educación antirracista, hay muchos autores que plantean que lo que viene generando es una racialización dicotomizante, es decir, que se viene a categorizar dentro de los grupos minoritarios. Por ejemplo, recuerdo que de la experiencia de España, normalmente dentro de los grupos que estábamos en España de los inmigrantes, los peores en cuanto a aceptación cultural eran los marroquíes, frente a los negros y al resto de los latinos. Esa sería una racionalización que probablemente se genera frente a este tipo de educación. Además que el antirracismo se mantiene mucho en todo lo relacionado al color, y eso ha hecho que se generen nuevos racismos culturales. Por lo tanto, la forma de entender o la forma de pensar es que hay desproporción entre estos grupos que siguen siendo los otros y que siguen siendo los diferentes. Para Guado también la educación antirracista es la que viene causando una serie de problemas a nivel de la escuela. Por lo tanto, es la escuela la que tiene que encargarse a través de una serie de medidas, que son las que hemos puesto en la parte de abajo, como cursos a los profesores, materiales antirracistas, modificación en actitudes que se vienen dando en la institución y en la escuela, que ayude a que se elimine o a que se disminuya este tipo de procesos. En el caso de la educación multicultural, es la que defiende o promueve el pluralismo cultural, pero desde una visión de grupo minoritario diferente. Se entiende ese grupo minoritario como aquel que tiene su propia identidad, su propia cultura, que es bueno para sí mismo, pero que también es bueno a nivel nacional. Por lo tanto, la forma que se genera o la forma de pensamiento que parte desde este enfoque es que hay que respetar a las culturas. En el caso de la educación para descolonizar, que en el caso del Ecuador se puso de moda a través del Plan Nacional del Buen Vivir, se entiende que es este giro que necesitamos dar en cuanto a la clasificación que generamos a nivel racial. Y esto ha generado, por ejemplo, la pedagogía decolonial, que en el caso de Walsh plantea que son estas nuevas condiciones, estas nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer política o nuevas formas sociales. Todos estos marcos de referencia, según Aguado, que son los que hemos acabado de revisar, a su vez generan una serie de modelos. Y estos modelos son los que se vienen utilizando en muchos de los contextos para poder explicar las diferencias. Uno de los modelos es el modelo del déficit. En este caso, recordarán que decíamos que hay ciertas diferencias genéticas que siempre van a estar presentes y que son las que hacen, por lo tanto, que se generen una serie de programas socioeducativos, por ejemplo, en contra de la pobreza o en contra de la marginación. Otro modelo es el diferencial adaptativo. Estas actuaciones que se realizan a nivel educativo tienen como punto de partida el que se consideren las diferencias entre los grupos, que por lo tanto, por ejemplo, estas diferencias se dan por lo que decíamos, porque el conocimiento que viene por parte de las familias y por parte de las comunidades son diferentes a los conocimientos que se van a encontrar en la escuela. Y por lo tanto, frente a ese modelo diferencial, se tendrían que generar programas que ayuden a atender esas necesidades específicas. Y tenemos el modelo compensatorio, que es el que no reconoce la diversidad,
que por lo tanto define, todo está definido a nivel jerárquico, siempre van a haber unas formas de pensar, unas formas de hacer y unas formas de actuar que van a ser mejor que otras, y que por lo tanto hace que se generen agrupamientos que hace que, por ejemplo, a nivel escolar siempre estemos buscando medidas compensatorias. Por ejemplo, cuando generamos programas de refuerzo o cuando generamos clases de recuperación o cuando buscamos una serie de apoyos que permitan compensar aquellas necesidades que sabemos que a nivel escolar no les permite alcanzar eso que como escuela de alguna forma está establecido. ¿Y qué es la educación inclusiva? También hay muchísimos aportes por parte de los autores. Les he traído algunos de ellos, por ejemplo, entender que la educación inclusiva es una forma de vivir, actuar, comprender y sobre todo de considerar a cada persona desde sus diferencias, o entender que una escuela que utiliza la educación inclusiva o que trabaja bajo el enfoque de la educación inclusiva no es solo aquella que acepta las diferencias, sino también es aquella que aprende de esas diferencias, o por ejemplo, son esos valores y principios de igualdad que son los que van a permitir satisfacer necesidades básicas no solo de aprendizaje, sino de participación democrática, como plantea la UNESCO, o entender que la educación inclusiva es ser reconocido y valorado sin que exista ningún tipo de restricción, ningún tipo de categorización. Es entender que hay espacios sociales donde no hayan barreras que estén vinculadas a condiciones sociales, a condiciones económicas, a condiciones en general. Es un proceso que orienta y que permite que se responda a la diversidad que vamos a encontrar siempre a nivel de los seres humanos, incrementando su participación y reduciendo toda forma de exclusión. Para la ONU también es el acceso y la permanencia de calidad y también la plena participación que se puede realizar a nivel de derechos. Es reconocer las barreras que a veces interactúan negativamente y barreras de todo tipo, culturales, barreras pedagógicas, barreras didácticas, actitudinales, que son las que muchas veces condicionan a nivel personal o a nivel social. También está entendida como un proceso educativo que puede desarrollar al máximo las potencialidades de todos. Es un enfoque que trasciende la discapacidad para centrarse sobre todo en la persona como tal, que por lo tanto exige la transformación del sistema educativo por completo y no únicamente del currículo, del programa que se viene utilizando a nivel de educación, y que por lo tanto exige una serie de cambios a nivel de concepciones, cambios a nivel de actitudes, cambios a nivel de las prácticas, a nivel pedagógico, a nivel docente, a nivel curricular. Para Escliar se plantea que uno de los problemas que se vienen generando dentro de la educación inclusiva es que tendemos a confundir las diferencias con los diferentes. En el momento en el que señalamos a los diferentes, probablemente lo que estamos haciendo es aumentando sus problemas de categorización y de discriminación, cuando lo que deberíamos entender es que la diferencia es algo que está entre los sujetos y no en el interior del sujeto. Para Juan Bello Domínguez, plantea que se requiere integrar y descubrir las potencialidades, las riquezas de todos los alumnos, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas, lo que de alguna forma ayuda a entender que la diversidad es una realidad social que es ineludible. Todo este tipo de elementos que están dentro del enfoque intercultural e inclusivo no solo genera una pregunta, generan algunas de las preguntas que espero que queden flotando en lo que venimos haciendo en el día a día, como por ejemplo, diferencias, interculturalidad, multiculturalidad, inclusión, ¿son elementos retóricos o realmente se han generado o están insertados dentro de la práctica docente? ¿Cómo se realiza la concreción semántica de lo otro frente a todo lo que hemos analizado? ¿Los cambios se han quedado solo en medidas superficiales o ya
finalmente ha penetrado los sistemas educativos. ¿Cómo son los diseños curriculares que están elaborados para responder a esta diversidad? ¿Se debe interculturalizar el currículo? En el caso del Ecuador, muchas de esas preguntas, a través de lo que voy a presentarles a continuación, pueden ser respondidas. Para eso voy a presentarles algunos hechos históricos. Acuérdense que siempre en estos procesos es importante la historicidad, es decir, buscar todos aquellos momentos de la historia que bajo el enfoque de la educación intercultural e inclusiva son importantes. Para ello, casi todos los planes de desarrollo que se realizan en cada uno de los países siempre son planes que llevan una concepción de ser humano y que por lo tanto generan una manera concreta de educar. En el Ecuador, uno de los planes de desarrollo que se generó entre 1992 y 96 llegó a concluir que existía deterioro en cuanto a la calidad de la educación y que había una marcada marginalidad hacia las diferencias, sobre todo a nivel indígena. Esta situación hizo que se haga una reforma a nivel del currículo. Se llamó la reforma consensuada de 1997, en donde se plantea la necesidad de la flexibilización como una forma de poder atender la diversidad, y se plantea dentro del currículo ejes transversales, justamente para poder atender esa diversidad. Y dentro de los ejes estaban los valores, la interculturalidad y la educación ambiental. Y como un hecho importante en esa época, si decimos que había marginalidad y que había mucho problema a nivel de los indígenas, se crea la Secretaría de los Pueblos Indígenas y son los encargados de generar una serie de programas y de proyectos, justamente porque se llega a la conclusión de que todos los procesos que se realizaban a nivel cultural tendía a la homogenización. Por ejemplo, los afroecuatorianos y los negros eran parte del folclore ecuatoriano y más no tenían los espacios que necesitaban. Entre el 2003 y el 2005, dentro de ese plan de desarrollo, se cambia el concepto de infancia. Por lo tanto, eso implica que se hagan una serie de reformas curriculares, como fue la universalización de la educación básica, y también el que la educación inicial pueda ser ya una política de Estado. Pero llama la atención bajo qué conceptos, bajo la eficiencia, la eficacia y la pertinencia. Y se crea también la División de Educación Especial como una situación importante a nivel de la historia del Ecuador, en donde se considera ya que las personas con necesidades, de aquí empiezan, las personas con necesidades educativas especiales pueden estar en la educación regular, pero a través de adaptaciones curriculares. Y en ese momento histórico se pensó como país que era importante y que hacíamos un paso necesario al hacer que las adaptaciones curriculares incluso se las puedan hacer a nivel de bachillerato. Entre el 2007 y 2010, nuevamente se cambia la visión de desarrollo, en este caso ya por la influencia del buen vivir, y eso hace que se articule en la educación el plan decenal, que lleva una serie de cambios que también se tenían que hacer a nivel de educación, y que hace que cambien, por ejemplo, los objetivos nacionales. En este caso, en ese momento de la historia, se toman como ejes la sostenibilidad, la equidad de género, la interculturalidad y otros elementos que se consideraron que eran importantes. Entre el 2013 y el 2017 toma mucha más fuerza el Plan Nacional del Buen Vivir, ya les voy a explicar en qué consiste, y se realizan una serie de reformas curriculares que hace que se reajuste la oferta educativa, sobre todo del 2016 para la educación básica, que es el último cambio que tenemos a nivel de currículo, y que se fundamenta en esa ampliación que se le da al ser humano, todo gracias al buen vivir, en cuanto a las libertades que se necesitan para que se pueda desarrollar.